Amigos, estamos de vuelta en No Se Diga Más a través de Rumba 98.5 y ahora sí vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el señor Higinio Báez Ureña. Él es el secretario general de la nueva organización política Misión Amplia Alianza Sociopolítica Más, ¿verdad? Sí. Bienvenido. Bueno, bienvenido. Buenas noches y muchísimas gracias por esta oportunidad, brillante oportunidad. Gracias por atender a nuestra invitación. Esta organización, presidida por Fidel Santana, que ya vamos a hablar de Fidel, yo tengo una pregunta sobre Fidel, porque está como desaparecido desde hace tiempo. Presidida por Fidel Santana, es una organización que todavía no tiene reconocimiento de la Junta, tiene, ¿cierto? No tiene. Pero es una organización recién creada por ustedes. Y cuéntenos a qué vienen al espectro político de República Dominicana, cuáles son las pretensiones y las expectativas. Bueno, en primer lugar, decir que nosotros éramos parte de otra organización, éramos parte del Frente Amplio. En esa organización yo era vicepresidente, Fidel fue presidente hasta marzo del año 20. Pero consideramos que nuestro sueño, cuando formamos el Frente Amplio, no se consumaba porque precisamente había muy poca amplitud. Este es un país que para cambiarse debe contar con una representación diversa, plural, ecuménica, porque el pueblo dominicano es así. Y hemos constituido una nueva organización que su característica fundamental precisamente es esa diversidad, donde confluimos religiosos, protestantes, católicos, gente del movimiento social, gente de izquierda, patriotas, nacionalistas, antiimperialistas, una diversidad que se funde fundamentalmente porque nos cobijan los ideales del patricio fundador, del padre fundador, y de su continuidad histórica en los grandes acontecimientos nacionales que han permitido la supervivencia de la nación como nación, con todas sus características culturales, sociales, etcétera. Y además que cree que nosotros, portadores de una nueva idea de la política, debemos ser fundamentalmente gente de servicio. Y el día 30 de enero hicimos nuestro acto fundacional. Ya un poquito más tarde, en marzo, hicimos nuestro Consejo Nacional de Líderes, formado por los presidentes de cada uno de los comités de municipios, distritos, circunscripciones, etcétera. Luego hicimos nuestra primera reunión de la Comisión Política. Ahí elegimos las secretarías, ahí elegimos la Comisión Ejecutiva, ahí elegimos también, conformamos una copresidencia, visto que la ausencia del compañero Fidel, asumiendo una responsabilidad importante en el extranjero como embajador, nos obligaba a que además del secretario general, que en este caso es Higinio Báez, que está aquí, tuviéramos ese equipo de copresidente para de alguna forma llenar el vacío que él representa. Nosotros creemos que inspirado en esos ideales de Duarte y de la continuidad histórica de los restauradores, de la lucha de la resistencia del pueblo dominicano, y además consciente de que es posible profundizar las conquistas democráticas en este país, nos hemos lanzado al ruedo a constituir un espacio que pretende convertirse en la representación política de nuestro pueblo y empujar hacia la construcción de una democracia verdadera, participativa, incluyente, y que definitivamente pueda llenar el vacío que tenemos durante 50 años o más de repetición de opciones de la partidocracia que aún no han resuelto un solo problema nacional. ¿Y cómo ustedes piensan lograr esto? Porque, o sea, muchos políticos, dirigentes de muchos partidos hablan siempre de los problemas que no se pueden resolver, pero ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la propuesta? Bien, en primer lugar, nosotros todavía estamos levantando una propuesta que construimos en la antigua organización que se llama El País que Merecemos.
Pero debo decirte que en este momento nuestro empeño fundamental está en el reconocimiento de la organización. Tú dices, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, mira, yo creo que lo que estamos viviendo en el mundo, y especialmente en Latinoamérica, nos dan algunas luces de por dónde va la acción de los pueblos y la esperanza de los pueblos. Y si no, podemos ver lo que está pasando, ¿no? Casos como Bolivia, caso Chile, la perspectiva de que Gustavo Petro, si no es asesinado, que esa es una posibilidad, pueda ser presidente de Colombia, lo que pasó en Honduras, lo que pasó en México con un tremendo gobierno como el de López Obrador. A mí nos parece a nosotros que el ciclo de la partidocracia en este país está agotándose y que aquí tiene que venir una reconfiguración, un nuevo escenario en que nuevos actores y nuevos liderazgos ocupen los espacios políticos que el viejo liderazgo va dejando. Hay un conjunto de líderes, de antiguos líderes, que ya entran al pasado, ¿no? Y hay un conjunto de partidos que eran muy grandes, que hoy son partidos muy pequeños, sin gente y sin porvenir. Y si no, iremos al PRD o al Partido Reformista, ¿no? Entonces aquí se está creando una situación en la que quien postule realmente, como tú dices, un programa distinto y una conducta distinta hacia la política, encontrará un espacio de crecimiento importante, y nosotros somos partidarios y confiados en que esa posibilidad existe. Y tenemos mucha gente joven, tenemos muchos líderes religiosos, tenemos muchos líderes sociales, y yo creo que estamos en ese camino. Ahora, señor Báez, ustedes vienen siendo entonces un desprendimiento del Frente Amplio. No tanto así, ¿no? No creemos que esa sea la palabra. Y le voy a decir por qué. Pero provienen del Frente Amplio, ¿cierto? Sí, pero no podemos hablar de desprendimiento por lo siguiente. Ajá. Nosotros, en el Frente Amplio, por esfuerzo propio y por acuerdo con el PRM, logramos 11 puestos a partir de julio del 20. De esos 11 puestos que tenemos, incluyendo 3 directores de distritos municipales, 3 regidores, una vicealcaldía y esta representación del Parlacén, sin hablar de Fidel, nosotros tenemos de esos 11 lugares, 8. Si la palabra desprendimiento es como si el planeta soltara un satélite y entonces el planeta sigue igual y el satélite es una cosa pequeñita, ¿no? Nosotros somos una expresión de mayoría, pero naturalmente eso tiene que confirmarlo la realidad posteriormente. Está bien. Yo le iba a hacer otra comparación, pero me imagino que tampoco le va a gustar. Ya yo le iba a decir, entonces ustedes serían como la fuerza del pueblo del PLD, más o menos, ¿no? O sea, haciendo la comparación. En todo caso, hubo una separación. Sí, ¿verdad? Pero sin trauma, sin una separación. Muy bien. Amigable. Correcto. Pero entonces a donde quiero ir es que, primero, ¿por qué la separación? O sea, ¿qué les hizo a ustedes, el grupo liderado por usted y Fidel, separarse del Frente Amplio, que tiene muchos años, vamos a llamarle muchos años de lucha, ¿verdad? Y en todo caso, ¿qué es lo que traen de diferente a lo que era el Frente Amplio hasta hace 2 años? Bien, bueno, en primer lugar, el Frente Amplio, nosotros somos fundadores del Frente Amplio. Y la lucha es una cosa y el Frente Amplio es otra. Porque el Frente Amplio nació en 2009-2010. Pero yo de los 72 años que tengo 54 años de lucha, desde los 17. Yo dije en una introducción, ¿qué razón básicamente nos indujeron a esta nueva creación? Es que el Frente Amplio se define como un grupo de izquierda. Y yo soy un hombre de izquierda. Ahora bien, el país no es de izquierda. El país es una diversidad enorme que en cierta forma yo diría más bien en este momento tiene un pensamiento conservador. La única manera de usted vincularse con ese pueblo es sabiendo en qué pueblo está. Por eso, detrás de Fidel y detrás de muchos dirigentes de nosotros, hay un conjunto de sectores que no siendo, oigan bien, que no siendo ideológicamente símiles,
Ujú. dicen una cosa importantísima. Es que no es la ideología que tiene que juntarnos, son los valores. Son los valores. Y yo tengo un amigo de izquierda, por cierto, que decía, hemos llegado a un nivel en este país en que la decencia es revolucionaria. Así es. Entonces nosotros, conociendo que no podemos crecer en un marco pequeño ideológico, porque este país no es Chile. Este país no es Chile. Chile, con las fuerzas de izquierdas, como vanguardia, impusieron un estallido social que obligó a redefinir la situación política de Chile, una constituyente, ¿verdad?, que pueden ganar, y un gobierno en que el presidente es un hombre de izquierda pero declarado. Pero Chile es un país culto con relación a nosotros. Nosotros tenemos 8º grado o menos de educación promedio. Aquí hay tareas políticas y de educación pendiente, que eso no tiene madre, como dice el pueblo. Entonces, sabiendo lo que somos, insertándonos en esa realidad, nosotros tenemos que transformar esa realidad desde adentro y hacia afuera para construir algo nuevo en este país. A mí particularmente me preocupa que los jóvenes tienen cierta resistencia a involucrarse en política. Y tampoco existen esos grandes líderes para la formación de jóvenes, como por ejemplo el profesor Juan Bosch en su momento. Desde el MAS, ¿qué plan tienen para involucrar a los jóvenes en la política? Bueno, déjeme decirle que MAS nació con muchos jóvenes, porque MAS no es un invento de Fidel o de Higinio, de los compañeros que somos dirigentes, no. Al MAS se llegó por una confluencia de fuerza. Por ejemplo, nosotros tenemos ahí la Juventud Duartiana. Ya le dije que estamos cobijados bajo el pensamiento duartiano. Pero ahí hay una organización que se llama, había, porque está con nosotros ya, la Juventud de Oro, que tiene muchísima influencia entre los jóvenes. Creo que lo que va a ayudar a construir una juventud distinta es la dedicación a fondo del trabajo justamente con los jóvenes. Tenemos muchos obstáculos. No es que la juventud simplemente no quiera organizarse, es que diariamente el bombardeo contra los jóvenes y la mediocridad cultural de alguna manera los desafilia, los desideologiza. Porque mire, lo que le están brindando a los jóvenes a través de la música, lo que le están pasando, el mensaje diario contra la mujer, a favor del placer desmedido, la procacidad, la lascivia, realmente es contra la corriente, es contra una enorme corriente que tenemos que luchar. Pero nosotros tenemos experiencia, porque yo soy educador. Duré 33 años en el magisterio, soy pensionado de educación pública, trabajé en la universidad. Y nosotros tenemos experiencia de que cuando le llegamos a los jóvenes con un discurso que se afirma en su realidad, es posible integrarlo. Y en definitiva, estamos convencidos de que en América Latina y en este país no habrá cambios si la juventud no participa en ello. En el contexto actual en el que estamos, el contexto político actual, tenemos un presidente que va a cumplir 2 años en su posición, que de alguna manera fue apoyado por ustedes para llegar a la presidencia. Sí, cómo no. Y ustedes hablan de que ustedes vienen a contribuir con las cosas que hay que cambiar en el país. ¿Ustedes cómo están viendo lo que ha estado ocurriendo durante estos 2 años en las manos del presidente Abinader? ¿Y cómo ve de cara a la situación actual, cómo se están manejando las cosas de aquí a futuro? ¿Ese apoyo se mantiene? ¿Continuará en el tiempo, incluso en el 24, cuando se supone el presidente aspiraría a una reelección? Bueno, nosotros no podemos definir eso ahora, porque nuestro empeño no es ser vagón de cola de ningún proyecto político. La táctica nuestra fue sacar al PLD del poder, porque primero era un partido Estado en permanente estado de denegación. No existían las cosas, no existían los hechos, existían las percepciones de los hechos. Era un partido patrimonial, una concepción patrimonial del Estado. Eran los dueños, ¿no era?
Y nosotros sabíamos que con ese partido, tal como había dicho Leonel Fernández, que pretendían gobernar 44 años, y pudieron haberlo hecho si no se dividen, porque lo tenían todo en la mano para controlar el país. Nosotros sabíamos que con ese partido no era posible avanzar, que se necesitaba un espacio de transición. Y fuimos a una táctica para derrotar al PLD para crear esa posibilidad. Entonces nosotros no estamos amancebados con el PRM. Nosotros no hemos hipotecado nuestra visión. Al contrario, para poder realmente ocupar un espacio de credibilidad en esta nación, necesitamos diferenciarnos del propio PRM, sacar cara propia, mostrar nuestra identidad, plantear la diferenciación y demostrar ante la nación que nosotros no somos una bisagra ni vamos a seguir ciegamente ese proyecto. No, nosotros somos independientes. Somos independientes. Nosotros, para definir una táctica política, tenemos que esperar, porque esto es un proyecto, primero, en formación, muy nuevo. Y segundo, nuestra tarea en este momento no es apostar a unidades políticas con PRM, con otros partidos. Es construir un instrumento fuerte para poder incidir definitivamente en la política en este país. Nosotros tenemos críticas serias al gobierno del PRM, pero también aprobamos sus aciertos. Un gran acierto es el hecho de que le fueron encima a la pandemia, resolvieron primero que cualquier país en América Latina ese problema, eso permitió que el turismo se recuperara, hemos sido reconocidos como país en eso. Se tiene una justicia independiente, ¿no verdad?, que ha permitido cambiar ese rostro y que los hechos se han hecho y no percepciones. Hay, como ustedes dijeron ahorita, una actitud diferente totalmente del presidente respecto a la gente, a los medios, a la accesibilidad, a la cercanía. Teníamos un mudo, un enigmático, un intocable, ¿no verdad? Esta es una persona que se le puede llegar, pero nosotros tenemos críticas serias, porque por lo menos nosotros, personalmente, porque el MAS todavía no ha definido todos sus elementos estratégicos y eso, nosotros vemos en el gobierno un afán privatizador neoliberal que no nos gusta y que no le conviene al país ni al gobierno. Por ejemplo, tratar de eliminar la onza para que haya corredores privados, eso es incorrecto de parte del gobierno. ¿Pero y cuál era la solución al tema del transporte? No, es que no puede ser que los temas estratégicos, que son tan importantes para el Estado, se privaticen. ¿Por qué? Porque usted privatiza el transporte hoy y mañana, cuando esos sindicatos le quieran hacer un lío al gobierno, todo privatizado, basta que ellos se paren y se paró el país. Usted tiene que tener un resguardo. Y yo diría que en vez de privatizar esos corredores, mejor hacer que el Estado tuviera la participación, aunque, como él mismo ha dicho, pudiera ser una alianza público-privada, pero en la que el Estado tenga mayoría de acciones. Porque el Estado tiene empresas junto con otros grupos empresariales donde tiene mayoría de acciones, como el caso de Itabo, y le va muy bien. Pero hay un problema con la salud. No es posible que nosotros estemos promoviendo de que préstamos a 6% a las clínicas privadas. Es un pulpo. Eso no aporta nada al país. Y los préstamos de la producción agropecuaria en este país son al 8%. Y usted le va a prestar a los dueños de las clínicas al 6%, de un fondo incluso que no es para eso. Hay muchas cosas que no estamos de acuerdo con el gobierno y nosotros no vamos a callar esas cosas. Tenemos que decirlas, porque ningún modelo neoliberal latinoamericano ha sido exitoso. Ya que estamos hablando de aciertos y desaciertos, me gustaría saber cuál es la opinión del MAS sobre el manejo con la Policía Nacional. Bueno, mire, yo tengo el problema de que hay un conjunto de temas que no lo puedo tratar como MAS, sino como ingenio, porque ese es un tema muy actual y nosotros no hemos tenido esa posibilidad, pero yo le voy a dar mi opinión. Históricamente la policía ha sido concebida como un cuerpo represivo, un cuerpo coercitivo represivo. La herencia del trujillismo, del balaguerismo, del lilicismo, está como el primer día en la Policía Nacional. La Policía Nacional no considera a una víctima un ciudadano, más bien considera a un ciudadano una víctima.
Y entonces, en vez de la persuasión, en vez de dialogar, en vez de poner conscientemente a una persona que violó una regla, ¿verdad?, en la lógica de que entienda su defecto y que hay que sancionarlo, entonces actúa con la macana, con la violencia. Y esos casos que se han producido últimamente, lo menos que debió haber pasado es que el propio jefe de la Policía Nacional renunciara o que el presidente lo cancelara, porque nosotros no podemos permitir que el Estado de Derecho llegue a un deterioro tal que dé vergüenza a la nación, porque por eso puede ser sancionada la nación. Los norteamericanos hacen eso y no pasa nada, pero si lo hacemos nosotros podemos ser sancionados. Don Higinio, se nos acaba el tiempo, pero nos da chance de una pregunta que no quiero dejar de hacerle, y tiene que ver con la propuesta de reforma constitucional. Ustedes como organización política, nueva organización política, el MAS, ¿cómo ven la propuesta de reforma? ¿Ustedes estarían de acuerdo? ¿Apoyan la reforma tal como está planteada por el Ejecutivo en este momento? Bueno, mire, hay elementos de la reforma que si se mantienen nosotros no estamos de acuerdo en absoluto. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, eso de que para ser presidente se pase con 40% en primera vuelta si le lleva 10 al que va detrás. Pero eso no está planteado. No está planteado ahora mismo, estaba planteado. Nosotros no estamos de acuerdo con eso porque esos son gobiernos de minorías, lo que surge de ahí. Pero hay otros aspectos con los que estaríamos de acuerdo. Por ejemplo, con la institucionalización del Poder Judicial como espacio independiente, nosotros estamos de acuerdo con eso. Porque aquí los procuradores eran un sello comígrafo del Poder Ejecutivo. Fíjense en los problemas que está metido el ex procurador y otros que no fueron llevados ahí porque, como dije ahorita, vivíamos un estado de denegación. Entonces yo pienso que hay elementos de la reforma que son importantes y que podríamos estar de acuerdo siempre que no atenten contra la democracia. Bueno, muchas gracias, don Higinio. La gracia tengo que dárselo a ustedes que me permiten llegar a tanta gente al mismo tiempo por este medio tan prestigioso. Bueno, muchas gracias a usted por atender la invitación. Evidentemente es un momento en el que hace falta organizaciones que permitan contribuir al sistema de partidos antes de que ocurra lo contrario y lleve al país a un camino hacia el que ninguno queremos, como ha ocurrido con otros países cercanos que no vamos a mencionar. Bien, ¿verdad? Muchísimas gracias. Ha sido Higinio Báez Ureña, secretario general y copresidente de... secretario general. Ok, secretario general entonces de MAS. la nueva organización Sí, MAS, sí. Misión Amplia Alianza Sociopolítica, que comparte también con Fidel Santana y otro grupo de Es mi dirigentes jefe, es el a presidente. nivel nacional. Así es. Saludos a Fidel. Pero mi compañero. Habíamos dicho que estaba perdido Fidel. ¿Dónde es que está Fidel ahora No, como Fidel embajador? está en Uruguay como importante. Acaba de escribir un artículo sobre el problema de las enfermedades mentales. Muy importante. Hoy lo leí. Muy importante. Creo que es importante. Bueno, saludos a Fidel. No, todavía nos quedamos. Todavía nos queda un ratito para compartir un poco de las informaciones del día a propósito del tema